Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Y cuando digo unida, es que somos unidos. Aleluya. Gracias por permitirnos estar en sus hogares a través de los medios del internet, cualesquiera que ellos sean. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios que nos ha permitido el equipo para poderlo hacer. Amén. Y a través de esto, entonces, llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy es Día de las Madres. Entonces, estoy en una balanza, porque el domingo pasado comenzamos hablando de la cuarta dimensión. Y hoy es Día de las Madres y por supuesto todo el mundo quiere oír un mensaje del Día de las Madres. Y el único mensaje que yo le puedo decir es este: ¿por qué celebrar el Día de las Madres un día y no todos los días? ¿Qué otro mensaje le puedo dar al respecto? ¿Sí me explico? En los Estados Unidos, en 1914 se inicia la celebración del Día de las Madres, por causa de que cierta mujer falleció el 12 de mayo y entonces su hija comenzó a promover que se celebrara para su madre y ahí comenzó a celebrarse, pero luego se convirtió en un asunto como la Navidad, puro comercio, ¿sí o no? La Biblia a mí no me manda a honrar a mi madre un día. ¡Aló! Me manda a honrar a mi madre todos los días. ¿Me escuchas? Porque creen que como la iglesia, ¿verdad? Que van el domingo a la iglesia, depende de la religión, ¿verdad? Y pasan enfrente de una figura y se hacen un montón de cosas y ya con eso cumplieron con honrar a Dios. Y el Día de las Madres, ¿se acuerdan que tienen madre? Porque más de uno no tiene madre. Se les olvida, ¿sí o no? Y entonces ese día le traen la rosa más barata que pueden encontrar, porque están caras las rosas. Como si fuera a darle honra. No, honra es ser un buen hijo, procurar exaltar el nombre de la familia, que vean que una madre me crió como debió haberme criado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Porque ¿de qué sirve venir y, ¡ay, mamita aquí! Y luego al día siguiente anda haciendo cosas que más bien pone por mal el nombre de la familia. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con el cristianismo. El cristianismo dicen, es que yo soy cristiano, para ahí se comporta como un demonio, ¿verdad? Y entonces van a preguntar, bueno, ¿y qué clase de padre tiene usted? Porque usted dice que usted es hijo de Dios, pero las cosas que hace, ¿verdad? En eso mi papá fue muy inteligente. Como yo me portaba bien, me echó a la casa para que me mandó a una escuela militar bien lejos. Así nadie tenía que decir nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro Dios no es así, nuestro Dios no nos manda lejos. ¿Sí? Nuestro Dios nos pide que nos comportemos como hijos de Dios. Efesios capítulo 4 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí o no? Así es que no aquí lo tengo, mire, que no es cuento. Ahí está el mensaje de las madres. Pero no siento predicar mucho acerca de las madres, porque la verdad, el Día de las Madres es todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que llega, la pobre ancianita está en la casa, ha de alguna forma u otra preparado la comida, ¿verdad? Y todavía la maltratan porque no le gustó la comida. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto eso en centenares de casos. O que porque la mujer, la madre planchó una camisa tal vez y el quiebre medio feo. Es que y ya la madrea toda la pobre madre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Día de las Madres, si es que se acuerda,
¿verdad? Entonces ahí sí, ay, mamacita linda, ¿qué haría yo si no estuvieras? Pues no tendrías a quien estar madreando y jodiendo y maltratando, hijo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Porque durante todo el año la pobre mujer está ahí. El otro día yo que me avergoncé porque tenía días de no llamar a mi mamá. El trabajo mío es muy enredado. A veces, me explico, salgo temprano a inspeccionar una casa, a veces sí, a veces no. Y a veces se le va a uno la onda. Y entonces mi mamá me llamó y lo tuve que llamar porque usted no me llama. Y yo quería ver cómo está. Y digo, ay, Dios mío, se me olvidó llamar a mi mamá. ¿Ah? ¿Me explico? Así es que celebremos el Día de la Madre todos los días. Amemos a nuestra madre todos los días. Démosle a ella la honra todos los días. Hagámosle, si está una persona mayor, hagámosle sus últimos días tiempos de alegría, tiempos de regocijo, para que vaya en paz cuando se tenga que ir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no me venga con el cuento que el Día de las Madres usted se echa una mariqueada porque son lágrimas de cocodrilo. ¿Sí o no? Sí, son lágrimas de cocodrilo, puro cuento. Aleluya. Amén. Bueno, entonces ya prediqué para el Día de las Madres. Nada más les quería decir, mire, quiero que sepa esto. Para los amigos que están en una religión que no voy a mencionar por nombre, muchos están celebrando hoy el Día de la Madre, pero de la Madre de Dios. ¿Sí? Y no es que Dios haya sido un hijo malo para que yo diga que no tuvo madre. En lo natural suena feo que yo diga, no es que Dios no tiene madre. Estamos acostumbrados a decir a una persona que es muy mala, que no tiene madre, pero Dios es tan bueno. Pero Dios ha existido desde muchísimo antes, antes de que Dios mismo inventara a la mujer. ¿Me están escuchando? Muchísimo antes de que Dios creara a Eva, de donde vienen todas las otras mujeres, ya Dios estaba. ¿Sí o no? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios. ¿Quién estaba en el principio? Dios. No dice en el principio la mamá de Dios tuvo a Dios. ¿Quién sabe en qué libro encontraron eso, verdad? Porque no existe. Al menos todas las Biblias que yo conozco dicen en el principio Dios. Diga conmigo, en el principio Dios. Él es el principio de todo. Ayer estaban dos testigos de Jehová. Andábamos en Long Beach, ahí en un barco. Fuimos a ver ballenas y las únicas ballenas que vi eran las que se estaban bajando del barco. Las otras no aparecieron en ningún lado. Gloria a Dios. Y estaban bien alimentadas. Aleluya. ¿Cómo que? Hey, así soy yo. Amén. Así soy yo. Les guste o no les guste, este pastor es así. Yo suelto la palabra. Aleluya. Ay, Dios mío. Bueno, estamos allá. Por esa tontería hasta se me fue lo que iba. Los dos testigos de Jehová. Y yo no me puedo quedar callado. Yo me les arrimé porque tenían un rótulo así en inglés y en español. En español decía, ¿fue la vida creada? Entonces yo nada más me le arrimé y le digo, ¿cuál será la pregunta más importante? ¿Fue la vida creada o quién fue el que creó la vida? Y se me quedó así como, ¿y ahora qué le contesto a este? ¿Me explico? Porque fue la vida creada, sabemos que fue creada, porque todo fue creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que siempre el hombre en rebeldía a Dios, por ejemplo en Babilonia, después de el diluvio, nace un hombre descendiente de uno de los hijos de Noé, que fue un hijo que todavía traía el pecado bien arraigado en su corazón, ¿sí? De ahí nace Nimrod, ¿verdad? Que le llamaban un cazador poderoso.
Y ellos inventaron hacer una torre, dice, por si acaso Dios, vea cómo estaba en la mente de ellos, por si acaso Dios nos quiere volver a inundar, ¿verdad? Entonces hagamos una torre para que no nos haga nada. Pero ahí es donde comienza toda la historia y tenemos que entender eso. Dios no tiene madre, diga conmigo, Dios no tiene madre. Es que qué feo suena eso, ¿verdad? Eso suena feo, ¿verdad? Pero es que en lo natural, y mucho más en lo espiritual. ¿Cómo dice la Biblia? En el principio Dios. No fue sino hace 3,000 años, tome nota de esto, hace 3,000 años, poco más, una mujer llamada Semiramis, o también Ishtar, o Istar, ¿verdad? O en los griegos Rea, ¿verdad? Pero todo comienza con Semiramis, y ella se llamó ella misma a través de ciertas cosas que hizo, que hoy no voy a hablar de eso, ¿ve? Porque no importa. A mí no me importa. Yo sé que Dios no nació de mujer. El que nació de mujer fue su Hijo, Jesús, porque Él vino al mundo a rescatarnos y tenía que ser hombre porque el hombre fue el que pecó. ¿Sí o no? Entonces tenía que venir otro hombre a rescatar lo que el primer hombre destruyó. ¿Sí o no? Entonces, sí, María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, Jesucristo es Dios, pero eso no implica que María es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Ella dio a luz al Hijo de Dios. Y ahí me voy a quedar porque yo sé que ya ahorita están apagando la televisión, no quieren oír más, porque tienen tan arraigado este veneno mentiroso, babilónico, de que la señora esta es la mamá de Dios. No, ella es la mamá de Jesús. ¿Están conmigo? Pero Semiramis se hizo llamar la madre de Dios, y como todos hablaban el mismo lenguaje en ese tiempo, entonces todos ahí decían que Semiramis era la madre de Dios. ¿Me están escuchando? Cuando Dios decide confundir las lenguas y las tribus se dispersaron por todo el mundo, ¿qué crees que llevaron con ellos? Llevaron esa religión, esa creencia de que hay una madre que es la madre de Dios. Y usted lo ve en todas las grandes religiones del mundo. Buda tiene ahí los budistas tienen una madre con un niño, los hindúes. ¿Y para qué seguir adelante? Si usted quiere aprender, consiga el libro de Babilonia, Misterio Religioso. Es un buen libro, lo recomiendo. Ahí están todos los datos en historia comprobados, ¿verdad? Pero yo no voy a enseñar de eso. Quiero que sigamos, y lo tengo aquí, mire, pero es que el Señor no me va a permitir hablar de esto. Feliz Día de las Madres, gloria a Dios. Es un honor ser madre y espero que la honren como se merecen, pero yo quiero volver a lo que es la que se iba a predicar de la cuarta dimensión. Y yo te dije, no sé, no lo creo. Hoy día y se acostumbra que se predica algo para el Día de las Madres. ¿Verdad que sí? Pero ya les puse una canción bonita, confórmese con eso. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, ¿para qué andar hablando de que la madre y que aquí que los hijos tienen que respetar? Eso ya se sabe, está escrito en la Biblia, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces no nos metamos en enredos, hablemos de algo que me puede ayudar a mí a ser un buen hijo. ¿Ve? ¿Cómo? Bueno, empezando a movilizarme, empezando a andar en esta cuarta dimensión que empezamos a hablar el domingo pasado. Hay mucha gente que me escribió y para ellos fue muy pesado. No entendieron lo que es la cuarta dimensión. ¿Ve?
pero no está tan fuera de lugar. Porque la cuarta dimensión, como les dije el domingo pasado, es un lugar en el espacio. ¿Me está escuchando? Un lugar en el espacio que no se ve, que no tiene distancia, no tiene tiempo. ¿Me está escuchando? En ese lugar se encuentra nuestro Padre Celestial, en esa cuarta dimensión. Si Dios estuviera en la tercera dimensión, lo podríamos ver. Pero la Biblia dice que nunca jamás nadie ha visto a Dios. ¿O me equivoco? Sí, porque Dios es espíritu. ¿Cómo dice la Biblia que Dios es? La Biblia dice muy claramente que Dios es espíritu. No es hombre, es espíritu. Tuvo que Él descender de su lugar del tercer cielo y ponerse un uniforme de hombre para venir a rescatar al hombre. Entonces tuvo que descender a la tercera dimensión, donde todo se mueve, todo lo que usted ve, todo lo que usted toca, todo lo que usted oye, todo, ¿verdad? Lo que usted saborea, todo eso está aquí, en la tercera dimensión. Si usted toma un punto A, B, y tira una línea, esa línea puede ser infinita, porque no tiene principio y no tiene fin, pero es una sola línea. ¿Me está escuchando? Eso se lo enseñan en geometría. Si no sabe geometría, vaya a la escuela, porque yo no se la voy a enseñar. Gloria a Dios. Amén. A mí me gustaba la geometría, la trigonometría, la física, todo eso me gustaba. Lo que no me gustaba era gramática. Y he tenido que aprender gramática porque la Biblia está llena de especialidades gramaticales, ¿sí o no? Aleluya. Eso fue lo que me causó a mí aprender gramática. Y al aprender gramática he podido aprender que ciertas palabras tienen su significado y no se les puede cambiar. ¿Me escuchas? Y entonces he podido recibir revelación de la palabra por causa de un aprendizaje de gramática. Gloria a Dios. Pero en geometría te dicen que del punto A al punto B una línea, ese es el primera, dimensión. Es una dimensión nada más, no tiene altura, no tiene anchura. Pero ya con la segunda dimensión tú le agregas una línea más y ya es una segunda dimensión. Ahí es donde tú puedes dibujar sobre un papel, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un círculo, no me importa lo que sea, siempre y cuando esté sobre papel. ¿Qué es eso? Es un plano. ¿Sí o no? Pero es un plano que está en la segunda dimensión, porque ya no es una línea sola, ya está acompañada. Es la segunda dimensión. Para entonces ver la tercera dimensión, hay que tomar, por ejemplo, ese círculo, voltearlo aquí y se vuelve un cilindro. ¿Sí o no? Toma forma, ya es un cilindro. Un cuadrado sería un cubo. ¿Me estás oyendo? Y ahí es donde viene todo lo que nosotros vemos aquí de ese tipo de formas, de la geometría. La geometría dice, bueno, tomamos esto aquí y esta línea aquí y haces un dibujo, y ese dibujo le das forma con materiales y haces una silla, haces un piano, haces lo que sea, pero todo es un ámbito en la tercera dimensión donde es todo visible, palpable. La Biblia a mí me manda a vivir por fe. ¿Sí o no? La Biblia dice, el justo, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? ¿Ok? Hemos hablado mucho de la fe. La fe es lo que da sustancia. ¿A qué? A las cosas que se esperan. Evidencia de cosas que no se ven. Es más difícil explicar eso que explicar la cuarta dimensión. ¿Me estás escuchando?
Porque en la cuarta dimensión yo te puedo decir, hay una línea, hay un plano, hay una tercera dimensión, que es el cubo, el cilindro, lo que fuera, y ya tu mente comienza a entender, porque ya en algún momento de tu vida aprendiste eso en la escuela, ¿sí o no? Pero yo te digo que es evidencia de cosas que no se ven. ¿Cómo puedo yo evidenciar algo que no se ve? Imposible. En la tercera dimensión es imposible. Por eso nadie quiere andar en fe. Por eso Tomás dijo, hasta que yo no toque la herida de Jesús y ponga mi mano en el costado, yo no voy a creer. ¿Me estás escuchando? Porque Tomás estaba acostumbrado a la tercera dimensión. Y aunque Jesús durante 3 años estuvo enseñándoles cómo andar en la cuarta dimensión, ¿cómo sé yo que Jesús les quiso enseñar de la cuarta dimensión? Él anduvo en agua, sobre el agua. El agua es palpable, ¿sí o no? El agua es visible. El agua inclusive se puede oír. Eso está en un estado, ¿qué? De la tercera dimensión. Pero Jesús dijo, yo soy más grande que la tercera dimensión, aleluya. Aleluya. Él es más grande que todo lo que yo puedo ver. Yo soy más grande que esta dimensión que ustedes están acostumbrados a ver, y se los voy a demostrar. Y comenzó a caminar en el agua. Y por una palabra de mandamiento de él, ¿verdad? Por una palabra que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. ¿Me está escuchando? Quiere decir que la palabra de Dios está por encima de la tercera dimensión, ¿sí o no? Escúcheme muy claramente. Está por encima. Yo no sé, Dios comenzó a enseñarme desde un tiempo atrás de las dos verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa está en la tercera dimensión, pero la verdad absoluta está en la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión, donde Dios está, donde su palabra está, porque es Cristo Jesús y la palabra son el mismo, ¿sí o no? De ahí viene entonces la cuarta dimensión. ¿Y qué es lo que hace? Cambia la tercera dimensión. Lo que era agua se convierte en algo sólido. Las moléculas, no es que Jesucristo andaba volando, no, es que porque la fe de Jesús, porque Jesús tenía fe, ¿sí o no? Claro que sí tenía fe. Él es fe. La fe viene por oír y oír por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Entonces la palabra y la fe son la misma cosa. De ahí viene, ¿sí o no? Entonces, Jesús simplemente hizo que las moléculas del agua, un científico entendería esto, pero cambian las moléculas del agua y donde quiera que él, parece que había una tormenta y el mar se estaba moviendo. Y era fuerte la tormenta, que tanto así que Pablo se distrajo por un momento y donde vio las grandes olas le dio miedo. ¿No es así? Entonces se salió de la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque en la cuarta dimensión funciona la fe y funciona el temor. ¿Aló? En inglés sería faith, fear. ¿Sí o no? Faith, fear. En la cuarta dimensión trabajan las dos. ¿Me estás escuchando? Sí, Señor. Porque la Biblia dice muy claramente que si yo creo con el corazón y confieso con mi boca todo lo que yo diga con mi boca, si yo creo que me va a pasar, me va a pasar. ¿Y qué tal si yo confieso algo que es negativo, de temor? Porque todo lo que es en la, pongamos así, fuerza negativa de la cuarta dimensión viene del temor. Todo es temor. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Y vino Dios y lo llamó. Se escondió. ¿Por qué? Él mismo lo admite. Tuve miedo. ¿A dónde nace el miedo? En el pecado. ¿Me estás escuchando? Pero ellos estaban en una cuarta dimensión. Todavía él había muerto espiritualmente, pero están
había protegidos por Dios en una cuarta dimensión, hasta que Dios los saca del jardín del Edén y tienen que entonces aprender a andar en la tercera dimensión, donde hay que trabajar la tierra, sembrar, cosechar. ¿Me estás oyendo? En la cuarta dimensión, lo único que se siembra son palabras. ¿Aló? Todo lo que el hombre dijere, de eso, ¿verdad? Inclusive habla de cada palabra que sea, sí, pero en inglés dice the word, cada palabra inactiva que salga de tu boca, tú vas a dar cuenta. La vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua. Amén. Entonces, es más fácil, escúcheme, para ustedes que están ahí en casa, ponga atención, porque esto no hay que ser muy sabio. Si la Biblia es para niños, ¿sí o no? No, el Señor, dejad que los niños vengan a mí. Más bien los grandotes son los que tienen que andar analizando todo, a ver cómo hacen para ver si creen o no creen. ¿Sí o no? Un niño no, un niño cree así. ¿Sí o no? Bueno, es más fácil que yo le explique a usted la cuarta dimensión a que le explique lo que la fe es. ¿Me está escuchando? Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice en la Reina Valera: es pues la fe. ¿Cómo dice? ¿Perdón? Es pues la fe ¿qué? No diga que es la sustancia, porque eso no dice la Reina Valera. La Reina Valera es muy buena Biblia, pero no me enseña todo. La Nueva Traducción Viviente es la que dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Oye, eso es de locos. Yo le digo, se anda en fe, y usted me dice, usted está loco. Pero yo le digo, anda en la cuarta dimensión, y usted comienza a pensar un poquito mejor. ¿Sí o no? Porque usted se identifica con los dibujos de un cuadrado, de un cilindro, ¿verdad? Comienza a identificarle. Y yo le comienzo a decir a usted que en la cuarta dimensión no hay tiempo ni distancia. Ahí sí lo vuelvo loco. ¿Ve? ¿Cómo no hay tiempo y cómo no hay distancia? Los mismos científicos, no siendo cristianos, han demostrado que en esa dimensión no hay tiempo, todo está parado. No hay distancia. ¿Me explico? No se la voy a explicar porque no soy científico. Pero sí quiero hacer el énfasis en esto. Hay una dimensión que Dios le llama los lugares celestiales. ¿Me estás oyendo? Una dimensión que Dios llama los lugares celestiales. ¿A dónde están los lugares celestiales? En el cielo. Es lo que nosotros creemos. Pero los lugares celestiales están en todo lado. ¿Me estás oyendo? La cuarta dimensión está en todo lado, no está allá inalcanzable. ¿Me están oyendo? Póngame atención, porque sí, ya la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual, no natural, espiritual, porque todo lo natural viene ¿de dónde? Viene de lo espiritual. Cuando Dios habló, la luz viene de lo espiritual. Dios habló una palabra espiritual y fue la luz, ¿sí o no? Dios no se puso así como enseñan en ciertas religiones, como Jesús, agarrando barro y haciendo pajaritos, ¿verdad? Y luego le sopló, pájaro vuela. No. Él dijo, sean los pájaros, y fueron todos los pájaros que hay. Hasta más habían, porque algunos los han matado ya. ¿Sí o no? Pero ya en la imaginación de Dios, ¿sí? Antes de Dios soltar la palabra, ya Dios había visto en su corazón todo lo que Él quería que se formara cuando Él desataba esa palabra. ¿Me estás escuchando, por favor? Cuando dijo sean los animales del campo,
también ya él tenía en su corazón todos los animales, caballos, vacas, ¿verdad? Monos. No es que el hombre venga del mono, aunque usted parezca mono, pero no es que viene del mono. Pero ya Dios, antes de Dios pronunciar su palabra, antes de Dios decir sea, ya Dios sabía lo que Él quería que fuera. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Y no había un Costco o ¿cómo se llaman? Podríamos decir otros negocios donde Dios podía ir, entrar a la bodega y sacar piezas para formar un caballito. ¿Me está oyendo? Cuando Dios habló, simplemente cuando Dios habló, trajo de la cuarta dimensión todo lo que Él quería que hubiera aquí en la tercera dimensión. ¿Me está oyendo? No es tan difícil de entender, porque no existía. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son, si ya fueran. Y le estoy explicando todo esto porque esa misma ley aplica a su vida. Usted puede llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y funciona para bien como funciona para mal. Ay, hermano, me agarró un dolor, puede que sea cáncer. ¿Aló? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Sí, habló muy rápido. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y esa persona que habló tan rápido que habló diciendo que esos síntomas son síntomas de cáncer. ¿Me está oyendo? Y Dios no quiere que usted viva así porque se va de verdad a morir. Se le va a podrir, se le van a regar las bilis por andar preocupándose. Va a andar todo alterado, va a terminar en una casa de locos. ¿Por qué? Porque anda todo alterado, anda con temor. Todo temor nace del pecado. Y el pecado nos apartó de la verdad absoluta de Dios. ¿Me estás oyendo? Préstame atención porque esto te va a ayudar mucho a dejar ya de andar en preocupaciones. Dejar ya de andar viendo todo lo malo que hay. Es que yo no fui a la escuela, pastor. ¿Cómo quiere usted que yo pueda salir adelante? Es que usted no es lo que va a salir adelante. Dios lo va a sacar adelante o Dios la va a sacar adelante. Porque escrito está que yo te doy el poder de hacer las riquezas. ¿Aló? Esa es la diferencia, ¿sí? Todo eso ya está escrito, todo eso ya está dado. Todo lo que tú necesitas, Florici, todo lo que tú necesitas, ya Dios te lo dio. Solamente que no lo puedes ver porque está aquí. Está aquí, pero en los lugares celestiales que no son visibles. Entonces, por la fe tuya, comienzas a ver la palabra de Dios donde dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas. Lo primero que tienes que entender cuáles son las riquezas de Dios. Porque si todavía no conoces las riquezas de Dios y comienzas a confesar, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas, pero estás pensando en tus riquezas, no vas a recibir las riquezas de Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estás pensando en lo que es tridimensional, en lo que conoces, en lo que sabes, en lo que has visto, en lo que has tocado, palpado, olido. ¿Aló? Y Dios quiere que dejes todo eso atrás y digas, no, yo voy a llamar las cosas que no son, como si fueran. Yo no tengo necesidad alguna y la gente te va a hablar, te va a oír hablar y va a decir, estás loca, eres una mentirosa, un mentiroso, pero tú lo vas a decir, no, relativamente para usted sí soy mentiroso, mentirosa, porque le estoy diciendo algo que todavía no tengo, en lo natural. Pero en lo espiritual ya lo tengo. ¿Me está oyendo? En lo espiritual ya lo tengo, es mío, yo lo veo, casi que lo puedo ya tocar, casi que lo puedo ya oler, es mío. Y no me lo quita nadie. Ni el diablo te lo puede quitar ya una vez que tú tomas la decisión firme de estar en la fe. En cambio, lo tridimensional,
Tú puedes tener una joya en la casa y llega la rata, se la roba, ¿sí o no? Pues no se la puede robar si usted asigna a un ángel de la cuarta dimensión que venga y proteja su casa. ¿Aló? Porque la Biblia dice que ninguna plaga puede tocar tu morada, ninguna rata, ningún ratero, ningún ladrón puede tocar mi casa. ¿Por qué? Porque mi ángel acampa alrededor de mi casa. Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? ¿Por qué es tan difícil creerle a Dios? Porque estamos acostumbrados a las mentiras del diablo que se mueven también en el ámbito de la cuarta dimensión. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Llega un doctor y te da palabras y te dice, ¿sabes qué? Tienes X condición. Bueno, esa X condición no tiene que estar ahí. Está ilegalmente ahí. ¿Sí o no? Podrá estar en una tercera dimensión, pero yo voy a llamar la cuarta dimensión para que esto que está aquí se vaya. ¿Aló? ¿Cómo llamo yo la cuarta dimensión? Bueno, la palabra de Dios dice que por sus heridas yo ya soy sano. No mañana, no pasado mañana, como les expliqué, cuando usted viene a Cristo y lo confiesa, ¿verdad? Según la palabra, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La gente oye poder de ser hechos hijos de Dios y ya imaginan que algún día, allá en el más allá, van a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a moverse en lo que ven, en lo que tocan, en lo que oyen. ¿Ah? ¿Sí me estás oyendo? Pero la Biblia no dice que me da el derecho de algún día ser hecho hijo de Dios. En el preciso instante que yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, mi espíritu nace de nuevo por el poder de Dios, nace del Espíritu de Dios. Y desde ese momento en adelante soy idénticamente igual a Jesús, con la misma autoridad de Jesús, con la misma facilidad de hacer cosas como Jesús hacía. Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer y aún mayores. No dijo Él eso. ¿Por qué cuesta entonces creer eso? ¿Por qué? Porque toda la vida se le han dicho un montón de falsas mentiras, la gente te ha engañado, te ha traicionado, ¿sí o no? Y entonces, por supuesto, si yo todavía camino aquí sobre la tercera dimensión, me va a ser muy difícil creerle a Dios. ¿Aló? Le dije que yo estaba leyendo un libro, lo iba a probar ayer, pero no me animé. Ayer andábamos en un barco. Yo leí un libro que dice, ¿quieres andar sobre las aguas? Salte de la barca. Y yo por poco quería probar y por poco me ay, Dios mío, ahí estarían todavía buscándome a ver si me encuentran, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, si hubiera sido una emergencia, tal vez sí hubiera podido caminar en el agua. Uno nunca sabe. ¿Qué? Me hubiera traído. No, porque Dios libre, menos las feas que estaban en el barco. Gloria a Dios. Pero escúcheme, ¿sí me está oyendo? A lo que quiero decirles esto. La cuarta dimensión donde vivimos nosotros, porque la Biblia dice, somos en este mundo, pero no somos de este mundo. Qué difícil entender eso. ¿Cómo lo entiendo? Descífremelo. Mi carne está aquí, pero mi espíritu no es de aquí. ¿Aló? Cuando se muere, regresa al polvo. ¿Sí o no? Entonces, si estoy aquí y estoy rodeado de un montón de mentirosos, ladrones, fornicarios y todo eso, ¿verdad? Yo tengo que caminar por esas aguas, por encima de esas aguas. ¿Sí? Las aguas representan
mundo, ¿sí o no? ¿Aló? Aunque sí representan al Espíritu, pero son los ríos de aguas de vida. Pero por lo general, las aguas representan al mundo. ¿Me estás oyendo? Y sí, Dios quiere por encima de las aguas. Conmigo. ¿Ah? Pero si te basas en lo que ves, si te basas en lo que oyes, si te basas en lo que tocas, y hay veces que hasta lo que uno toca lo engaña. Yo andaba revisando un techo el otro día y de abajo se veía precioso. Y comencé a caminar con él y en un momento, ¡pum!, se hundió. Había una madera podrida que no se veía. ¿Me explico? Y entonces, claro, el techo ahí, entonces yo tomé un video, ¿verdad? Que vean que el pie está rebotando aquí, está mal. Entonces ya puedo demostrar que hay la falla. Pero hasta en eso, lo que es la tercera dimensión nos puede engañar. ¿Aló? ¿Me estás oyendo? La verdad absoluta, ¿dónde está entonces? Quiero que me contesten. A ver, ¿dónde está la verdad absoluta? Ya les di la respuesta. En la cuarta dimensión, ahí está la verdad absoluta. ¿Me estás escuchando? Entonces, cuando tú crees en tu corazón, ahora uno de los primeros pasos que hay que tomar, el próximo domingo les voy a explicar los 4 pasos, bueno, hice 5, pero son 4. Los 4 pasos para entrar en esa cuarta dimensión. Número 1, yo tengo que ser llevado a esa cuarta dimensión en lo espiritual, porque yo no me muevo por lo que veo, sino por fe. Aló, diga conmigo, yo no me muevo por lo que veo, yo me muevo por fe. Y la fe está en la cuarta dimensión. No es algo que yo veo, yo no necesito ver para creer, yo creo y luego veo. Aló, ¿estás oyendo? Entonces, tienes una necesidad porque en el mundo tendrán tribulación, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces puede haber una necesidad, pero esa necesidad no tiene por qué permanecer. ¿Me estás oyendo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Suena lindísimo, suena precioso. Pues piensa en eso y piensa en eso y piensa en eso hasta que eso se vuelva aquí una realidad en su corazón. ¿Ah? Porque si solamente piensa, no va a llegar muy lejos. Tiene que meditar en su corazón, ver como que ya tiene lo que desea tener y ya lo tendrá. ¿Aló? Hay que traerlo del mundo espiritual para que se manifieste en el mundo natural. Si tú y yo vivimos en un mundo natural, pero somos espirituales. ¿Aló? ¿Qué hace un espiritual? Un espiritual trae lo que necesita en lo natural del mundo espiritual. Y con todo derecho, porque somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Hemos sido engañados por tanto tiempo, creyendo que hay que pedirle un montón de cosas a Dios y rogarle a Dios y rompernos las rodillas y golpearnos el pecho, ¿verdad? Para que Dios nos dé algo. Y ya nos dio todo. Nos dio a su Hijo que tiene todo. ¿Aló? Le voy a decir por qué. Porque su Hijo y la palabra, ¿qué son? Unánimes, uno, ¿sí o no? Y todo lo que está en la palabra es mío, ¿sí o no? Vamos a ir aprendiendo aquí y usted va a ir ahí hecho un gigante. ¿Me explico? Este mundo no va a poder aguantar el poder que va a fluir a través de ustedes cuando usted desate lo que Dios ha puesto en usted.
¿Me está escuchando? Los demonios van a salir corriendo, huyendo, en vez de venir a molestarlo. ¡No! ¿Qué hizo los demonios que estaban metidos en el Gadareno? Vieron a Jesús y de inmediato lo reconocieron y dijeron: ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí o no? ¿Ve? Yo no estoy diciendo que ya usted está en ese lugar donde si usted puede entrar a un lugar y los demonios salen corriendo. Aunque sí dice la Biblia que por un lado vienen y ¿cómo? Por 7 salen corriendo. ¿Ah? ¿Sí o no? Por un lado vienen y salen huyendo. ¿No dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros huirá? Pero para llegar a ese lugar, yo tengo que abandonar la costumbre de andar en la tercera dimensión, subirme a la cuarta dimensión y decir: más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Dónde está eso? En la cuarta dimensión. ¿Sí me explico? Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. What do you say? Do you agree? Si no está de acuerdo, le va a ir mal, porque el diablo se lo va a recetar. Vamos a continuar el próximo domingo con la cuarta dimensión, pero le voy a entrar unos detalles, óigame, que lo va a alegrar a usted. Lo va a poner a brincar en las sillas. ¿Me explico? Porque es buenas noticias. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significan las buenas nuevas. Muchos están conformes con que la buena nueva era solamente no irse al infierno. Pero las buenas nuevas son vivir una vida abundante. Y esa vida abundante ya está dada. ¿Sí o no? Claro que ya está dada. Quiero que usted, antes de que nos vayamos, abra su Biblia. Si no tiene Biblia, busque en su teléfono, en el app de la Biblia, Efesios 1:3. Y usted va a agarrar ese versículo y lo va a confesar, y lo va a confesar, y lo va a confesar hasta es como cuando uno come ajo, ¿verdad? Usted come mucho ajo, ¿a qué huele? A ajo. ¿Sí o no? Pues yo quiero que usted confiese esa palabra, medite esa palabra, confiese esa palabra, medite esa palabra, confiese esa palabra, medite esa palabra hasta que ¿qué? Hasta que usted huela a Efesios 1:3. ¿Me está escuchando? Hasta que usted pueda oler a 1:3, Efesios 1:3, usted va a seguir confesando y meditando en eso. ¿Qué dice Efesios 1:3? ¿Aló? ¿A dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Ahí está usted. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser si yo estoy aquí? Es que usted está viendo las cosas naturales. Ya suéltese. Suéltese. Suéltese, que todo lo que usted está viendo aquí es temporal. Aleluya. Me gusta más como dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque la Reina Valera dice: quien nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero aquí dice que nos bendijo con toda clase, diga conmigo, toda clase. Le agregaron toda clase, porque uno cree que la bendición de Dios es como hace el cura: el nomine Patris, y ahí te doy la bendición, vete al carajo. ¿Verdad? Pero no, aquí está diciendo que me ha bendecido con toda clase de bendición. O sea, hay muchas clases de bendiciones. Hay prosperidad, hay salud, hay sabiduría, hay fortaleza. ¿Me estás escuchando, hijo mío? Diga conmigo: ya Dios me bendijo con toda clase de bendición espiritual. Gloria a Dios. Usted va a meditar eso
y lo va a meditar hasta que yo venga un día a la iglesia y pueda oler que le está saliendo por los poros. ¿Está oyendo? Porque ahí está su victoria. Y con eso voy a terminar por el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por la cuarta dimensión. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha guiado a toda verdad. Gracias, Padre, que tú nos estás abriendo el entendimiento para poder ver. No tienen la habilidad de ver en el mundo espiritual, porque tal vez son débiles en la mente. Discernimiento. A veces puede usted ver demonios, pero pídale a Dios que le dé la fortaleza y que también le dé eso de poder ver dónde se encuentran esos miserables. ¿Para qué? No para tenerles miedo, para echarlos afuera. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta bendita palabra que nos hace crecer fuertemente, Señor. En el nombre de Jesús, acuérdese que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles o Compton, en el código postal 90059. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Se está poniendo bonito. Más vale que empiecen a venir porque ya las sillas se están llenando. En el nombre de Jesús, salude a su hermano, bendígalo. Amén.